Atmósferas 2.0. La aldea global. Toma un tiempo para ti. Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Sé parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos. Pues estamos en una emisión más de su programa, una revista de ecología y salud. El tema del día de hoy son las emociones, cuando las emociones hablan a través del cuerpo. Cuando yo estudié psicología, recuerdo que hice una lectura más antigua y no tan científica, quizás sería como más poética, en donde hablaba de cómo cuando se enferma el alma, ahí decía, se enferma el alma, se enferma el cuerpo. Eso me impactó mucho desde entonces. Me preguntaba cómo era que nos enfermamos primero en algo muy profundo, como en nuestra esencia, y después manifestamos enfermedades hacia el exterior. Para desarrollar este tema contamos con la presencia de la psicóloga María Beatriz Lomelí Vázquez. Ella es especialista en terapia psicocorporal. ¿Cómo estás de ti? Hola María, buenos días. Muy contenta por haberme invitado a tu programa. Gracias. Vamos a ir a una cápsula, una información y volvemos. Durante muchos años, las emociones han sido apartadas de nuestro pensamiento por ser consideradas estériles para la razón e incluso nocivas. Seguramente una de las funciones principales de las emociones es la relacionada con la adaptación al medio en el que vivimos. Estas nos preparan para la acción, nos informan si las cosas van bien o mal, así como del estado de nuestras relaciones. ¿Te habías dado cuenta de ello? Las emociones son fundamentales para generar aprendizajes, así como para tomar decisiones. El cerebro es incapaz de recordar el 100% de todo lo que vive y es gracias a las emociones que recuerda unos sucesos antes que otros. Pues sí, Betty. El tema de cuando las emociones hablan a través del cuerpo. ¿Cómo podríamos entender desde el principio de esta parte que a veces nos parece hasta increíble? Bueno, yo creo que es interesante entender primeramente el concepto de emoción, ¿no? La palabra emoción, etimológicamente hablando, se divide en dos, que es emotion, y motion significa movimiento, significa dirección. Y entonces si juntamos las dos palabritas es dirección en movimiento, hacia dónde dirigimos el movimiento. La emoción no es otra cosa más que una sensación, una pulsión interna que viene desde dentro de nosotros y la dirigimos hacia el exterior. Y la dirección que le damos es lo interesante, ¿no? Las emociones, así como todo lo que gira en el universo, es energía en movimiento. Y entonces las emociones están fluyendo dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo como el río, como el agua que fluye y que corre por el río. Cuando una emoción no es expresada, no es el impulso no va hacia afuera, se queda ahí atorada, como una piedra que atora el río, ¿no? Y entonces una emoción atorada es como el agua estancada, ¿no? El agua estancada, cuando no fluye, se pudre y es un caldo de cultivo para todas las enfermedades. Asimismo, una emoción que se queda atorada, que se queda guardada, va a ser un caldo de cultivo para las enfermedades.
¿sí? Que albergan en todo nuestro cuerpo. Betty, y debemos tener, digamos, porque no la tenemos en general, una educación que nos permitiera ir sabiendo que traigo rencor, coraje, ¿no? Digo, porque estamos en el mundo y hay gente que trae jiribilla y nos hace cosas, o bueno, a lo mejor nos victimizamos, o sí nos hicieron algo, pero de todas maneras nos victimizamos. Y con esta falta de no analizarnos, Betty, creo que si tuviéramos esas herramientas de decir, híjole, sí pasó esto, tengo esta situación bien fuerte, sí me hizo daño esta persona y esta situación, y la estoy sintiendo y estoy sintiendo coraje. Entonces, Betty, siento que nos hace falta lo que yo diría educación emocional, podríamos decirle, Betty. Así es. Culturalmente no estamos preparados para expresar y manifestar nuestras emociones. No nos enseñan a expresar la emoción, nos enseñan a reprimirla, a ocultarla. Incluso muchas veces nosotros experimentamos una emoción creyendo que es esa emoción, y detrás de esa emoción hay otra más profunda, ¿no? Entonces, culturalmente nos enseñan a reprimir las emociones. ¿Qué pasa cuando un niño es pequeño y se cae? No llores, ¿no? O no seas niña, porque si lloras eres niña, ¿no? O incluso cuando alguien, no sé, está en un velorio y decimos, ay, ve la mujer, ¿no? Se le acaba de morir el marido, y qué fuerte es, qué mujer tan fuerte, ¿no? Entonces, no, o sea, al contrario, es expresar la emoción en el momento indicado, en el tiempo indicado. En el momento y en el tiempo indicado, Betty, pero si en ese momento, si estás, por ejemplo, en un duelo, tienes la pérdida de un familiar muy querido y tienes que preparar todo su funeral, no puedes dar rienda suelta a la emoción, porque si no, no te permitiría funcionar en ese momento, Betty. Claro, lo ideal sería en ese momento expresar. Sin embargo, claro, podemos hacer una pausa y después darnos el tiempo de vivir todo el proceso de duelo. Aquí lo importante es vivir el proceso de duelo y no dejar porque soy fuerte, porque no pasa nada, etcétera. Bueno, ya después veremos que el duelo también tiene todo un proceso y aparece la primera etapa, que es la negación, en donde la emoción está bloqueada, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo ideal sí sería que en el momento indicado expresáramos la emoción. Lo que pasa es que aquí hay como a veces nos confundimos un poquito entre la emoción y el sentimiento, ¿no? La emoción es una experiencia que sale de nuestro cuerpo, una pulsión, como lo habíamos comentado, y se expresa en el momento. O sea, la emoción dura segundos y cuanto más minutos. Cuando esa emoción se prolonga, ya hablamos de un estado de ánimo, ¿sí? Que es tristeza, que es alegría, que es etcétera. Pero si esta emoción todavía se prolonga más tiempo, estamos hablando de un trastorno afectivo. O sea, de la tristeza, que sería el estado de ánimo, por ejemplo, nos podemos ir a un trastorno afectivo que es la depresión, ¿sí? Entonces, la emoción se expresa en el momento, es espontánea, ¿sí? Sí. Por el sentimiento hay que atravesar a través de la mente, ¿no? Del raciocinio, y se da el sentimiento. Pues creo que me están indicando que vamos a ir a una pausa, que es breve, y volvemos. Muy bien. Gracias, Betty. Toma un respiro de la rutina y escucha.
Atmósferas 2.0. Continuamos. ¿Qué son las emociones? Es la forma en que se expresan los seres humanos. Pues sí, es como demuestras lo que sientes, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si perdieras la capacidad de emocionarte? Pues sería muy neutral, no reaccionaría ante nada. Sería como estar ahí, un ente ahí sin sentimientos. ¿Ya? Ay, no, sería como muy feo. Como que no harían nada así, la misma cara siempre, no sé. ¿Qué te imaginas que ocurre cuando reprimes tus emociones? Creo que al no expresar las emociones, como que tu cuerpo lo resiente y te afecta físicamente ya. Pues te hace daño. Como que, no sé, guardarte tristezas o enojos, no sé. Como que sí lo resiente el cuerpo después. ¿De qué manera las emociones pueden afectar la salud? Como en el caso del estrés, como tienes varios enojos y todo eso, te va afectando y luego ya no, tu cuerpo lo resiente y te va afectando corazón y así. Sí, yo creo que como que esas tensiones se te van yendo a diferentes zonas, ¿no? Puede ser la cabeza, principalmente. En la pausa estaba platicando con Betty sobre cómo podemos sentir en una cultura y otra las emociones. Si un chino las siente igual que un italiano y que un mexicano. A ver, compártenos a nuestro público, Betty, lo que me decías. Sí, María. Mira, realmente las emociones son universales. La alegría, el miedo, la tristeza, la van a sentir igual aquí, en China, en cualquier continente. Por supuesto que en lo que sí varía es en la expresión, porque la manera en cómo expresamos la emoción sí es cultural, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, como comentabas hace un momento, somos muy expresivos en nuestras emociones, a diferencia de algunos países europeos, ¿no? Que son más planos en la emoción, ¿sí? Pero bueno, las emociones son universales. De hecho, dicen que la única emoción que existe es el amor y que todo lo demás son distorsiones del amor, ¿no? Incluso la alegría, el miedo, la tristeza son distorsiones del amor. Pero bueno, ese es como un tema más filosófico que después tocaremos, ¿no? Pero sí me llama la atención esto de la única emoción que existe es el amor, ¿no? Porque bueno, el amor también es universal y el ser humano se mueve a través del amor. Betty, cuando hemos tenido una pérdida, por ejemplo, una pérdida amorosa, sentía mucho dolor en el pecho y era un dolor real, o sea, duele, duele, Betty. Claro. Y es ahí en donde nos dicen las emociones hablan, o cuando tenemos miedo o que sentimos una patada en la panza. O cuando una impresión y parece que nos recorre como un escalofrío. ¿Cómo es que las emociones pueden ser somatizadas? ¿Cuál es el proceso físico? Las emociones ahí están fluyendo todo el tiempo. Nuestro cuerpo es como si fuera el semáforo, el termómetro de esas emociones. Las emociones se van a expresar a través del cuerpo físico. El cuerpo físico es el canal, se manifiestan a través del cuerpo físico, ¿sí? Cuando nosotros estamos desconectados de nuestro cuerpo físico y nos desconectamos, pues por la vida cotidiana, la misma neurosis nos lleva a desconectarnos de nosotros, no escuchamos las señales que el cuerpo nos está indicando. No escuchamos que el cuerpo está prendiendo una lucecita verde, amarilla o roja. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa desconexión con nuestro cuerpo, no le ponemos atención. No escuchamos que la pierna nos está doliendo por alguna razón, ¿sí? Y entonces la dejamos hasta que la pierna se enferma. Cuando la emoción no es escuchada, no es expresada, se queda bloqueada, se queda atorada y el cuerpo enferma.
y todos los órganos se enferman. Como bien tú mencionaste hace un momento, el cuerpo, o sea, nosotros somos alma, el cuerpo tiene un alma y cada órgano tiene su propia alma. Cuando nosotros estamos desconectados del cuerpo, estamos desconectados de nuestros órganos, dice la biodecodificación, el alma del órgano se va y el órgano enferma. Betty, dicen que la garganta, cuando te duele, es porque quieres decir cosas. Luego dicen que cuando te enfermas de las vías respiratorias, de los bronquios, de los pulmones, es como mucha tristeza que está ahí reprimida, Betty. Claro. ¿Es así? Sí, así ¿Y así es. cada parte del cuerpo? Claro. ¿Que los riñones es miedo? Sí se relacionan con Y la colitis y gastritis es mucha cosa que no, que es como corajes. Sí. Que no puedes procesar. Así es. La culpa en la espalda, a media espalda, y en la parte alta que estás cargando cosas que no puedes sostener. Así es. Sí, a grandes rasgos podríamos relacionarlo así, de esta manera. Sin embargo, si profundizamos un poquito más, todavía el dolor de espalda nos puede dar muchísima más información, o el dolor de garganta nos puede dar más información que tiene que ver precisamente con toda nuestra historia de vida, que tiene que ver con nuestra herida, nuestras heridas de la vida, ¿no? Entonces, claro, cada órgano expresa una emoción, ¿sí? Cada emoción se queda atorada en todos los órganos, en todo el cuerpo, ¿sí? También, ¿sí? Pero bueno, definitivamente toda la estructura de nuestro cuerpo y la forma en cómo se manifiesta, cómo se expresa, pues no es otra cosa más que la manera en cómo nosotros bloqueamos la emoción o la forma en cómo la expresamos. La sangre, cuando tienes hipertensión, cuando tienes problemas circulatorios, presión alta o presión baja, Betty. Pues sí, se relaciona mucho con la fluidez de la vida, ¿no? Cómo fluimos por la vida. Ah, ok, sí. Sí, sí. Y bueno, todo ese fluir va y alimenta el corazón, ¿verdad? Que es tan significativo. Vamos a ir a una información de producción y volvemos. ¿Sabías que nuestras emociones se reflejan en el colon? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado una diarrea o inflamación o dolor abdominal después de algún disgusto, un susto muy grande o cualquier otro impacto emocional? Las emociones son reacciones que se viven como una fuerte conmoción del estado de ánimo. Derivado de las emociones, el cuerpo experimenta cambios y reacciones de tipo fisiológico. A estas reacciones se les denomina psicosomáticas. Ay, pues sí, y qué importante, Betty, la parte de la conciencia, ¿verdad? La parte de la conciencia. Yo les comparto una anécdota. Una vez, entre tantas veces, pero una vez yo estaba con un problema que no encontraba solución. Entonces empecé a tener problemas para obrar, cuando yo nunca tengo ese problema. Un día y 2 días, así. Yo dije, pero es que yo nunca tengo ese problema. Nunca tengo problema para evacuar bien mis intestinos. ¿Qué me está pasando? Y entonces empecé, Betty, a relacionarlo con el problema. Con un problema al que no encontraba solución y donde estaba yo reteniendo. Así es. Estaba reteniendo. Así es. Y cuando yo hice conciencia de que yo estaba reteniendo las soluciones que no me gustaban, pero que las tenía que enfrentar, se acabó mi problema estomacal. Por supuesto. Se acabó mi problema estomacal. Todos los que me escuchan, pues sí. Ahí yo cuando yo dije, a ver, voy a hacer conciencia de lo que me está pasando y sí, no quiero resolver de la forma en que quiero, pero voy a afrontar que lo tengo que resolver aunque no me guste. Y
Se acabó el problema. Claro. Vino de después que me puse colorada, ¿verdad? Y no 10 veces descolorida. Y tuve que enfrentar, pero se acabó el problema físico. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Piensa verde. Atmósferas 2.0. El lado divertido de tu cerebro. Continuamos. Yo creo que estamos interesadísimas aquí, Betty y yo, platicando sobre las emociones. Un tema en verdad que en esta vida tan convulsa, ay, cómo nos vuela la greña para ir aquí, para ir allá, subes y bajas, te mortificas y bueno, muchas situaciones que resolver de la vida diaria. Pero qué importante tomar conciencia de nuestras emociones. Y hablábamos en la pausa algo que me gustaría que compartieras con nuestro público en cuanto a la manifestación, el síntoma, la enfermedad. Te comentaba hace un momento cómo la conciencia, como tú bien lo mencionas, está muy relacionada con el síntoma, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, no podemos dejar fuera a la conciencia. Cuando nosotros nos vivimos de manera inconsciente, el cuerpo habla y fluye a través del síntoma, se expresa a través del síntoma. Y surge el síntoma, y voy a poner entre paréntesis la enfermedad. Por eso dicen que la enfermedad es un camino hacia la sanación. ¿Sí? La enfermedad nos está indicando qué es lo que tenemos que resolver en nuestra vida. El síntoma nos indica qué tenemos que resolver en nuestra vida, qué necesitamos hacer aquí ahora, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de conciencia, en pocas palabras. Cuando nosotros nos vivimos inconscientes, el síntoma ahí prevalece y puede irse haciendo más grave y más grave hasta que el cuerpo ya no puede más y truena, ¿sí? Cuando nos hacemos conscientes de lo que está pasando con nosotros, como lo que te ocurrió, resolvemos, porque la conciencia nos lleva a la responsabilidad, ¿sí? Una vez que yo soy consciente de lo que me está ocurriendo, tomo la responsabilidad y resuelvo, y el síntoma desaparece, se va disolviendo el síntoma conforme yo voy resolviendo. Pero si vivo de manera inconsciente y voy por la vida de manera inconsciente, el síntoma crece. ¿Y qué me lleva a la inconsciencia? La misma neurosis, la misma dinámica en la que me envuelvo. A veces nos metemos todo el día en el trabajo, nos olvidamos de nosotros y entonces nuestra conciencia está enfocada en otras cosas más que nosotros no nos escuchamos. Y vamos también tomando, Betty, como bordones, como bastones o como cosas hasta deformadas para poder ir sobrellevando la falta de conciencia. Nos vamos hacia las adicciones. Así es. Nos vamos hacia cosas que no son nada saludables. Uh-huh. y que suman para el padecimiento en mal, para no resolverlo. Claro. ¿Ah? En vez de enfrentar la situación, entonces yo me meto alcoholes, me meto cigarro, tabaco, o sea, sustancias muy tóxicas. Digo, hay quien dice, bueno, pues una copita de vino tinto al día. Bueno, una copita de vino tinto al día por el resveratrol, ok. Pero nos enseñan la gente que vive en el Mediterráneo, que toma mucho su copita de vino tinto al día, pero no 3, 4, 5. Así es. ¿No? Porque estás metiéndole a tu hígado, a tu riñón, a todo tu sistema de filtración del cuerpo, muchas sustancias que sobrepasan la manera resiliente del cuerpo para limpiarse. No puede. Y bueno, sí, te intoxicas. Claro, se te olvidó la pena, ¿verdad? Agarraste sabor, agarraste valor y se te olvidó la pena. Pero en condiciones muy desafortunadas, creo yo, ¿no? Tomar conciencia duele. Por supuesto. Sí. Los procesos duelen. Y dicen que el único camino que hay para la sanación
es conectar con el dolor, porque si no nos quedamos en la etapa del sufrimiento, ¿no? Uh-huh. El sufrimiento es esa herida que está cubierta con una gasita y que cada vez que la tocamos nos duele y sabemos que ahí está y podemos estarla tocando durante 20 años y nos va a seguir doliendo. Uh-huh. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con el dolor, quitamos la gasita y rascamos y sacamos toda la pus y todo lo que está ahí, ¿no? Lastimado, lo limpiamos. Y eso es muy doloroso, pero cuando llegamos al final y sacamos ya todo, empieza el proceso de cicatrización, ¿no? De sanación. Y cuando termine el proceso de sanación se va a quedar ahí la cicatriz, que es la experiencia de la vida, ¿no? Sí. Pero ya no nos va a doler. Llegar a ese punto, yo creo que de madurez emocional, ¿verdad? Claro. De inteligencia emocional, de madurez emocional y hasta yo diría de un cierto valor. Tus dolores. Vamos a ir a una información de producción, me está avisando Isabel Cruz. Volvemos. Las emociones son un estado complejo de activación del organismo. A través de ellas percibimos lo que sucede a nuestro alrededor y nos mueven a actuar. Es cierto que las emociones nos hablan, son capaces de expresarnos algo, pero con un lenguaje muy distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. Si enseñamos a los niños desde que son pequeños a darse cuenta de sus propias reacciones emocionales, les estaremos ayudando a entenderse a sí mismos, pero también a los demás, desarrollando la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro y de actuar en consecuencia. Pues platicando sobre cuando las emociones hablan a través de nuestro cuerpo con la psicóloga María Beatriz Lomelí Vázquez, especialista en terapia psicocorporal. La pregunta que luego da tanto trabajo o tanta dificultad contestar es ¿cómo le hacemos, Betty? ¿Cómo le hacemos para ser conscientes de que nuestras emociones están hablando? Cuando te duele la rodilla dice que son orgullos reprimidos. Sí, se relaciona mucho con eso, claro. De que tienes un orgullo que ahí está y que no, ¿verdad? Ajá, y el dolorón de rodilla. La soberbia, ¿no? La soberbia. Sí, claro. ¿Cómo hacemos conciencia, Betty? Parece fácil, dices tú, ay, conciencia, sé consciente. No, es muy difícil. Y más en un sistema en el que vivimos, ¿no? Donde nos envuelve el trabajo y los pendientes y demás, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante detenernos en un momento del día y, no sé, incluso hacer unos ejercicios al final de la noche de darme cuenta, qué hice durante todo el día, ¿no? ¿Qué hice en relación con los otros? Pero ¿qué hice conmigo? Desde cómo me alimenté, cómo llevé mi día, desde que amanecí hasta que me acosté, qué tanta agua ingerí, qué tanto ejercicio me permití. Hablando de agua, le voy a dar un traguito. Muy bien, aprovecho. Sí, yo creo que eso nos ayudaría para empezar, ¿no? Obviamente, no es fácil, sin embargo, si nos empezamos a dar esos tiempos. Ahora, la meditación, María, es muy importante, es un recurso muy importante para nosotros. Sí. La meditación nos lleva a centrarnos, nos amplía la conciencia, ¿no? Vemos más allá de lo que regularmente no estamos viendo. Entonces, podríamos empezar por esos pequeños ejercicios, detenernos y escuchar mi cuerpo qué está pasando, ¿no? Detenerme y ver cómo es mi alimentación, cómo es mi estilo de vida, qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi cuerpo, qué estoy haciendo con mi mente, con mis pensamientos, hacia dónde los estoy enfocando, porque también los pensamientos es muy importante, ¿no? O sea, los pensamientos enferman al cuerpo, literalmente, ¿no? Entonces, si yo me meto en pensamientos negativos, pues mi cuerpo está recibiendo energía negativa que la enferma. ¿Sí? Entonces nuestros pensamientos siempre positivos, siempre al crecimiento,
siempre a la resolución, a la resiliencia, como tú lo dices, ¿no? Betty, el proceso de la emoción comienza con el pensamiento. Hay quien dice, no hay algo que hacer, hay algo que saber, porque si cambias los pensamientos vas a cambiar los sentimientos. ¿Es así el proceso? Primero comienza en la parte cerebral, neuronal del pensamiento. Pues mira, Isabel Filiosat, en su libro El corazón tiene sus razones, habla precisamente de ese tema. Ella dice que los sentimientos son los que tienen que atravesar por la mente, ¿sí? La emoción es espontánea y se expresa, pero el sentimiento sí tiene que atravesar por la mente. ¿Se fabrica ahí? Claro, sí, bien. Claro. Vamos a ir a una pausa, volvemos. Gracias. Aprender a diferenciar las causas de la tristeza, frustración y rabia en su vida le puede ayudar a manejar mejor su salud emocional. Aprenda a manejar sus sentimientos en formas adecuadas. Es importante que la gente que está cerca de usted sepa cuando hay algo que le está molestando. Piense antes de actuar. Las emociones pueden ser muy fuertes, pero antes de que usted se deje llevar por sus emociones y diga o haga algo de lo cual podría arrepentirse, tómese tiempo para pensar las cosas. Bueno, pues estamos aquí en esta ocasión platicando con la psicóloga María Beatriz. Qué bonito nombre. Ay, gracias. Lomelí Vázquez. Ella es especialista en terapia corporal. Tienes un nombre como antiguo, pero bueno, de eso platicaremos otro día. Y bueno, esto de las emociones en este tiempo, en esta sociedad tan convulsa, lo veníamos conversando. Qué importante el hacer conciencia, tocar base. Así es. ¿Ah? Tocar como cuando éramos niños que andábamos corriendo a jugar al atrás y tocábamos base. Base sería la conciencia, tocar conciencia. Así es. Dicen que conciencia es destino. Y a partir de ahí, Betty, la fabricación de los sentimientos y la emoción que te hace actuar. ¿Cómo es ese proceso? Así es. Bueno, la emoción, como mencionamos, es espontánea, ¿no? Entonces, ante un hecho, cualquier hecho que venga del exterior, incluso desde el interior, vamos a expresarnos de alguna manera, ¿no? A lo mejor estamos caminando por la calle y de repente llegan y nos ponen una pistola en la frente y nuestro cuerpo reacciona. Esa reacción inmediata es la emoción del miedo a lo mejor, ¿no? La emoción de la tristeza o la emoción de la alegría, ¿no? Llegan contigo un ramo de flores. Ay, sí. Y se te brillan los ojos, sí, ¿no? claro. Esa es la emoción. La emoción es espontánea, ¿sí? Y más si es del amoroso, ¿no? Claro. Okay. Sin embargo, el sentimiento es lo que ocurre después, ¿no? Después de un evento, a lo mejor traumante, etcétera, traumático, empiezo a idear en mi mente, empiezo otra vez a traer esas imágenes en mis pensamientos, los empiezo a elaborar. Incluso me puedo detener ahí, estar rumiando, y eso, ¿qué pasa con eso? Se forma un sentimiento, ¿sí? Uh-huh. Esos pensamientos crean un sentimiento que se va hacia el cuerpo. Sí. ¿Sí? Si yo no resuelvo eso que hay en mi mente, todo eso que voy creando, eso se queda en mí, y se va acumulando en mi cuerpo y se va yendo hacia mis músculos y mis músculos incluso van estructurando y formando todo mi cuerpo. ¿Sí? Sí, y bueno, Betty, la importancia de poder cerrar, era que tú decías, ¿no? Cerrar y no quedarnos en el pasado. Uh-huh. Decir, elijo el presente. Yo lo elijo, así como a los Pokémones, ¿verdad? Cuando la gente esa de la que sale a cazar Pokémones, los niños o no claro. sé qué, presente yo te elijo. ¿Por qué? Pues porque sobre el pasado que nos trajo emociones a lo mejor muy fuertes, una ruptura, una pérdida,
ya es pasado. Así es. Y esa fabricación de sentimientos nos está, por ejemplo, provocando una depresión crónica. Claro. ¿Mm? Uh-huh. Y sobre esos sentimientos es donde hay que actuar. Eso es lo que me estás explicando ya a nuestro público, ¿verdad? Así es. Digo, bueno, de alguna manera el pasado nos influye el presente, sí. Por eso hay que buscar una opción, a lo mejor un proceso terapéutico que nos lleve a resolver, a la resolución de todas esas heridas del pasado, de todo lo que se quedó ahí atorado, que están influyendo en nuestro presente y que están influyendo en nuestra expresión emocional y en la manifestación de nuestros sentimientos, ¿sí? Y en la creación de nuestras ideas. Betty, para nuestro público, cosas prácticas que ya nos dijiste que en el día hay que parar, sí, hacer un poco de meditación. Meditación que es, cierra tus ojitos, quédate en silencio, unos minutos, en algún lugar en donde, inclusive dentro de tu zona laboral, qué importante, ¿no? Claro. A veces traemos al jefe atrás y nos trae aceleradísimos y nos trae con el estrés y generando adrenalina, todo lo que da. Entonces, apartarte poquito y hacer ahí tu respiración. Así es, respirar. La respiración nos mantiene en el aquí y en el ahora. Y no respiramos, no sabemos respirar. No sabemos Entonces, respirar. detenernos, respirar y hacerme consciente de lo que está pasando aquí y ahora con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones. Después de un evento difícil, a lo mejor me detengo y me doy cuenta de qué hice, cómo le hice, cómo lo resolví, cómo no lo resolví. ¿Cómo le hice incluso para que sucediera eso, no? Desde la parte responsable. Entonces, como si fuéramos al gimnasio, como si estuviéramos ejercitando nuestro cuerpo, porque sabemos que es necesario, porque vamos a generar endorfinas y nos vamos a sentir mejor, no solo porque nos vamos a ver bien, sino porque nos vamos a sentir bien. Así igual vamos a ejercitar buenas emociones y buenos sentimientos. ¿Podría decirse así, Betty? Sí. Y entonces una primera cosa es respirar y apartarte un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Otras, Betty? Como los tiempos fuera que hacemos con los niños. Sí, claro. ¿No? Sí. Fuera. Engarróteseme ahí. Así es. Ok. Algo que es muy práctico es la escritura. A través de la escritura aterrizamos todo lo que está aquí, estamos rumiando en la mente y todo lo que está aquí en nuestro cuerpo, en nuestro corazoncito. Si lo escribimos, lo aterrizamos y entonces podemos verlo, Uh-huh. ¿sí? Sí. Podemos ver, a ver, qué sí se puede solucionar y qué no. Entonces lo que no, pues ya para qué me enfoco en eso. Y en lo que sí, ¿cómo lo puedo solucionar, no? Y entonces actuar. La acción, María, Uh-huh. es la que nos lleva a la resolución de la emoción, a la resolución de los pensamientos, de los sentimientos, la acción. Si no actuamos, ahí nos quedamos. Ya nos dio Betty otro tip, la escritura. Estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero es importante todos estos tips, porque luego, no sé si les ha pasado que vamos como vamos caminando deprisa y nos pegamos y no supimos ni en dónde. Claro. Y nomás nos dolió bien feo. Y luego decimos, ¡ay, me dolió! Pero... Y luego se hizo el moretote. Y pues, ¿pero dónde fue? ¿Dónde me pegué? Uh-huh. ¿Cómo fue que me pegué así? Ni siquiera no tomamos conciencia de que había un filo. Y el filo ese, pues, fue el que me pegó, y etcétera. Algo así es la cosa de las emociones y de la toma de conciencia. Betty, estamos llegando al final de nuestro programa, pero muy brevemente, en 20 segundos. Me gustaría que nos dieras un mensaje final y algo que se haya quedado en la charla pendiente. Claro. Pues yo creo que el corazón tiene sus razones, ya dice Isabel Filiosat, ¿no? Entonces hay que escuchar nuestro corazón, uh-huh. Hay que escuchar lo que estamos sintiendo, atenderlo, ¿sí? Querernos. Sí. Muchas gracias, Betty. Gracias. Ojalá que sea la primera de muchas intervenciones. Nos faltó platicar del duelo. Claro. Que no nos quedemos con la negación.
ay, Chihuahua, pero me la va a pagar la razón justiciera. Y de ahí no nos movemos. Ya pasó un año, ya terminamos, ya chillamos, ya todo. Y nosotros seguimos con la razón justiciera de, pero me la va a pagar. Así es. No. Esa parte de estos temas tan interesantes y tan útiles para nuestra vida los tocaremos en algún otro momento. Es un compromiso, Betty. Claro que sí. A todos ustedes, por el favor de su atención, muchas gracias. Hoy tenemos mejores y más herramientas para trabajar los sentimientos, las emociones, lo que nos lleva a lo positivo. Y cuando por ahí pase una ráfaga de pensamientos negativos de, pues yo ni puedo, a mí ni me invitan, a mí ni me requieren, ha de ser porque pues yo no soy capaz, no merezco, córtenlos de inmediato. Claro que no, merecemos estar en el aquí y en el ahora, merecemos ser amados desde que nacimos y nuestro primer amor es trabajar nuestro amor propio. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Atmósferas 2.0. Saber vivir. Revista dedicada a la divulgación de la ciencia. Gracias por acompañarnos.